Universidad S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar de una herramienta tecnológica que tiene su rato de estar como por ahí dando vueltas y de repente ¡plum!, llegó a nuestras casas, a nuestros dispositivos, a nuestras computadoras, a nuestras vidas. Se trata de la inteligencia artificial. De eso vamos a hablar hoy un poco para comprender de qué se trata, cuáles son sus aplicaciones y todo, sobre todo los retos que como país enfrentamos en diferentes temas, sobre todo en el tema educativo que ya se las trae. Para hablar sobre este tema nos acompaña en esta oportunidad Melissa Castillo Bach, quien es coordinadora de la Maestría en Tecnología e Innovación Educativa de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Un gusto tenerla aquí, Melissa. Muy amable, gracias por la invitación, encantada de estar acá. También está con nosotros Orlando Vega Quesada, quien es el viceministro del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Muchísimas gracias por estar en Una Mirada. Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes. Además nos acompaña Alan Bejarano Sandoval, miembro del capítulo de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, CAMTIC, que es la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación. Bienvenido a Una Mirada, gracias por estar aquí. Gracias, un gusto estar con ustedes por acá. Como les mencionaba, bueno, para mucha gente la inteligencia artificial es algo como, wow, novedoso, pero sabemos que tiene su rato de andar por ahí dando vueltitas y de repente nos sorprende a todos con múltiples presentaciones, aplicaciones y demás. Por eso queremos hablar un poco sobre el tema con la gente para explicarles qué es la inteligencia artificial. Bien, la inteligencia artificial es básicamente toda aquella máquina, todo aquel proceso que nos va a permitir imitar ciertas capacidades humanas. El pensamiento, el proceso de resolución de problemas, la interacción lingüística, entre otras cosas. De ahí nace esa definición de inteligencia artificial porque es algo que imita las capacidades humanas. Y quizás es importante señalar que dentro del marco del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología se había señalado ya la inteligencia artificial como una tecnología emergente, ¿verdad? De ahí de la necesidad de la construcción de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que ahora podemos brindar un poco más de detalle, que ha sido un proceso en donde efectivamente es una oportunidad, ¿verdad?, que tiene el país para poder sacar provecho positivo de lo que pueda generar la inteligencia artificial. Sí, un poco la inteligencia artificial, ¿verdad?, permite ver patrones, reglas, hacer interpretaciones, traducción, analizar datos, ¿verdad? Y no es nueva. Tengo que decirles, ¿verdad?, que desde 1997 IBM logró tener una máquina que fue capaz de ganar el campeón del mundo jugando ajedrez, ¿verdad? Entendiéndose sí, que el ajedrez es un juego de los más complicados, ¿verdad? Un proyecto de investigación donde se le plantea a IBM, ¿verdad?, al campeón del mundo hacer un match, ¿verdad? En el 96 empiezan a jugar partidas, en ese momento IBM pierde, es decir, que el campeón del mundo analizó más de miles de jugadas, más que la computadora, y en la segunda edición, en el 97, el campeón del mundo pierde, ¿verdad? Al final en el último match, teniendo en cuenta el desgaste, que fue muy didáctico, ¿verdad? Porque tiene que ver con el desgaste en el tiempo de pensamiento de una persona versus una máquina, ¿verdad? Igual uno de los puntos que desconcentró al campeón del mundo es que tuvo un error la máquina, ¿verdad? Entonces él en su pensamiento dijo, bueno, la máquina cómo es que se equivocó, aquí qué hay, aquí, entonces, ¿verdad? Que es muy humano realmente, entonces al final terminó perdiendo, pero nos explica muy bien todo lo del proceso de la inteligencia artificial y toda la investigación que hay detrás. ¿De dónde procede? ¿Dónde nació la idea de tener inteligencia artificial? Bueno, eso viene desde 1956, cuando se acuña por primera vez el término de inteligencia artificial en Cambridge. Sin embargo, se ha ido trabajando la inteligencia artificial para llegar a diferentes tipos de ella. Empiezan a innovarse con la inteligencia artificial predictiva y eso va avanzando muy rápidamente hasta llegar a la época que tenemos ahorita, ¿verdad?, donde estamos viendo ya la inteligencia artificial generativa, que ha sido el boom que ha causado la inteligencia artificial en muchos campos. Lo que hemos visto ahora con ChatGPT, con todos los recursos generativos que tenemos, y de ahí empieza esta carrera tecnológica. Sí, y quizás ese avance también se ha puesto dentro de la importancia de los diferentes organismos
Por ejemplo, UNESCO sacó los principios éticos que deben de regirse los países para la aplicación de inteligencia artificial. También OCDE, bueno, Costa Rica, al ser un país OCDE, tiene unos principios, ¿verdad?, que han sido ya actualizados en este 2024 y van poniendo, digamos, los parámetros, ¿verdad?, en los cuales se deben de generar las condiciones que permita el desarrollo adecuado, digamos, de todo este tipo de relaciones de inteligencia artificial, pero también, digamos, teniendo presente, ¿verdad?, los potenciales peligros que podría tener si la población no está bien informada, digamos, sobre aquellas implicaciones que podría tener el uso de la inteligencia artificial. Sí, creo que un punto muy importante es que a partir del famoso ChatGPT, ¿verdad?, vimos una democratización de la inteligencia artificial. Es decir, que empezó a entrar en la cotidianidad, ¿verdad?, de todas las personas. Entonces pasó... Se volvió cercana. Del proyecto de IBM, ¿verdad?, a iniciativas como el reconocimiento de imágenes, el mismo Waze, ¿verdad? Recuerdo una señora en un curso que tuve y decía, es que yo nunca he utilizado ninguna herramienta de inteligencia artificial. Sí. Y recuerdo que antes del curso, ¿verdad?, puso su teléfono y el iPhone reconoció sus facciones y después entró una aplicación bancaria y le digo yo, bueno, eso es inteligencia artificial, eso es visión computacional, ¿verdad? Y realmente creo que ha entrado en la cotidianidad de nosotros, pero el empoderamiento, eso, hacer uso de, es lo que está marcando la diferencia. Ese punto es bien importante porque tendemos a verlo como algo muy complejo, pero está en la cotidianidad. ¿Cuáles son los diferentes tipos de inteligencia artificial que existen o sus aplicaciones? Sí, bueno, un poco tenemos aplicaciones que van desde la robótica, la visión de computadora, es decir, como tratar de hacer como si fuera el ojo humano, que puede reconocer patrones, puede reconocer caras, ¿verdad? Tenemos la inteligencia artificial tipo modelos de lenguaje natural, como el ChatGPT, como Gemini, ¿verdad? Inclusive combina un poquito de visión de computadora, que usted puede tomar una foto y la puede analizar, ¿verdad? Y también tenemos todo el tema de Machine Learning, Deep Learning y redes neuronales, que sobre todo las empresas, ¿verdad?, algunas muy destacadas lo utilizan mucho para el tema de proyecciones y análisis de datos desordenados, para ponerlo de alguna forma. Ahora, hay mitos en torno a esto. Y yo me declaro de la generación de Terminator y entonces la idea que yo tengo de inteligencia artificial es un poco, en mi inconsciente, es un poco negativa, pero todo esto responde a una serie de mitos que se han generado en torno a que la inteligencia artificial es como casi que el Armagedón. Quizás aquí, digamos, y es interesante porque nosotros hemos tenido acercamientos del desarrollo de oportunidades para cursos de becas sobre inteligencia artificial, y son las becas que se han desarrollado con otras empresas que tienen, no cientos, son miles de postulantes. O sea, el tema es un tema que realmente apasiona a la población. Claro. Y vemos el hecho de que las personas lo ven de una perspectiva, digamos, muy positiva. Aquellos que efectivamente no conocen nada y podrían determinar como ese tema no es conmigo, pero bueno, esa es una población que debemos de atender porque efectivamente, como lo señalaba anteriormente Alan, ¿verdad?, hay personas que dicen, yo nunca he utilizado inteligencia artificial, ¿verdad?, entonces solamente una o dos aplicaciones que utilicen el celular, ya se da cuenta, ¿verdad?, que cae con esto. Pero también es esa posibilidad, ¿verdad?, de que efectivamente, si es bien utilizada, ¿verdad?, puede generar una simplificación en muchos de los procesos, ¿verdad?, que antes podían tomar muchas horas hombre, ¿verdad?, en hora de trabajo muy operativo, y que pueden simplificar el proceso, ¿verdad?, a la hora de generar un resultado, y que creo que ahí también, y eso es importante rescatarlo, se puede tener un resultado, pero no es una respuesta final. Siempre hay una intervención por parte del hombre, ¿verdad?, porque no se puede determinar esa responsabilidad en el que tiene un insumo y usted con esos insumos toma su decisión. Sí, claro, es una herramienta más de trabajo, de la cotidianidad. No obstante, la gente le tiene temor porque incluso, ¿verdad?, uno escucha a gente que comenta y dice es que eso va a traer más desempleo
o va a eliminar la participación humana en diferentes procesos. O sea, ¿qué tan cierto es eso? Una cuestión con las tecnologías emergentes es siempre ese miedo, ¿verdad? De que sí, claro. la máquina, la tecnología nos va a sustituir a nosotros como personas. En lo que es en la educación vienen a decir que la inteligencia artificial va a sustituir al docente, pero siempre el factor humano va a estar ahí, va a prevalecer. No podemos pretender que los estudiantes, aunque sean considerados nativos digitales, se vayan a enseñar solos, ¿verdad? Siempre va a estar ahí detrás el factor humano. Incluso con las tecnologías que estamos viendo ahorita de inteligencia artificial generativa, el factor humano siempre viene a estar detrás. La generación de los prompts, la generación de estas herramientas siempre va a contener el factor humano. Entonces, como dijo don Orlando, una de las cosas es perderle el miedo a través de la enseñanza, a través de que las personas conozcan y se empapen del uso de estas tecnologías y cómo podrían ser bien utilizadas. Y yo creo que la clave está ahí, en saberlas utilizar correctamente. Por eso hay varios países en el mundo, como usted mencionaba, Alan, que se han organizado para regular el uso de la inteligencia artificial de diferentes formas. Unos más laxos que otros. La Unión Europea, por lo menos, sí ha sido un poquillo más picky, ¿verdad? Más cuidadosa, pero sí definitivamente, como toda innovación, ¿verdad? Toda herramienta, sobre todo tecnológica, pues es importante que nos pongamos de acuerdo sobre sus usos para evitar abusos. Sí, yo creo que aquí, digamos, es importante tener cuál es el rol que debe de implicar cada uno, digamos, de los instrumentos que tiene. Desde el Poder Ejecutivo estamos generando la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que está próxima a salir en las próximas semanas, pero dentro de la misma hay una necesidad de la generación de un marco normativo. Pero es un marco normativo que efectivamente pueda tomar de las buenas prácticas de los países que han desarrollado legislación o normativa en los códigos para la implementación, sin que implique, ¿verdad?, una limitación a esa mentalidad creativa, de innovación, de desarrollo, porque al final debemos de generar las condiciones, ¿verdad?, para la investigación, para el desarrollo, y creo que deberíamos de apostar como país a tener ese nivel de discusión, ¿verdad? Es una discusión que no compete únicamente ni al sector legislativo, ni al sector ejecutivo, ni al privado. Es la suma de academia, sector público, mismas ONGs, ¿verdad?, cámaras empresariales, para que efectivamente toda aquella necesidad de regulación que consideren oportuna, ¿verdad?, al ser un tema que es relativamente nuevo, también implica, ¿verdad?, un gran desafío de qué tanto es lo adecuado que se debe de establecer como marco normativo. Sí, un punto muy importante, ¿verdad? Bueno, también fueron parte del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, ¿verdad? Bueno, soy uno de los dos miembros del equipo asesor de Costa Rica, ¿verdad? Y un dato que me parece a mí súper destacado, ¿verdad?, es que en competencias en inteligencia artificial reportadas en LinkedIn, ¿verdad?, inclusive tomando en cuenta la empresa, es decir, una fuente directa, Costa Rica sale de número 1, ¿verdad?, en competencias en inteligencia artificial, ¿verdad?, desarrollo de capacidades, inclusive el match entre las competencias que declaro, el trabajo que tengo, eso, ¿verdad?, a pesar de que personas no necesariamente vengan del área de STEM o que no vengan de matemática o computación, sino que pueden venir tal vez de otra área, ¿verdad?, o inclusive conocí a alguien de biología que se interesó en el tema y hoy trabaja en una industria farmacéutica, ¿verdad? Entonces creo que, retomando lo que decían los compañeros, hay muchísimo interés, muchísima capacidad de Costa Rica, ¿verdad?, y un crecimiento exponencial en desarrollar esas competencias, inclusive a veces de forma no formal. En los últimos 3 años destaca muchísimo en esa área. Sí, son muchas las oportunidades, ¿verdad?, que trae una tecnología emergente como la inteligencia artificial, y pues Costa Rica no tiene por qué quedarse al margen, hay mucho potencial para sacarle el mayor provecho. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con Una Mirada, que ya empezamos.
Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAR, que sea hoy con el tema de la inteligencia artificial, algo que nos interesa a todas las personas, involucra mucha información, muchos retos y como decíamos en el primer bloque, pues planificando bien, ¿verdad? Teniendo una buena estrategia nacional le podemos sacar muchísimo provecho. Ahora, antes de hablar un poco más del impacto en Costa Rica, no quería dejar de conversar sobre cuáles países son los que están liderando el desarrollo de la inteligencia artificial y al mismo tiempo la normativa que le corresponda. Sí, bueno, algunos de los países que están liderando, ¿verdad? Por ejemplo, en el índice latinoamericano de inteligencia artificial se encuentran Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, ¿verdad? A nivel de Centroamérica y Caribe, Costa Rica se encuentra en la posición, en el 2023 se encontraba en posición 1, ¿verdad? En el 2024 se encontraba en posición 2, pero es que empezó también a tomarse en cuenta Dominicana, entonces incluyeron más países, ¿verdad? Pero en la región centroamericana, Costa Rica lidera, ¿verdad? Y en algunos puntos de ese índice, Costa Rica está de número 1, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, el desarrollo de capacidades digitales y demás. Y desde ahí creo que hay mucho que hacer en potenciar, ¿verdad? Esquemas país hacia desarrollar las personas en esas áreas, ¿verdad? Inclusive términos aplicados, es decir, puede ser que sea una persona de salud y que sea un traductor de conocimiento y que articule para desarrollar acciones en esa área. De hecho, hace 2 días me escribió un muchacho, ¿verdad? Porque hizo una tesis, de hecho una maestría que hay, ¿verdad? En una universidad privada, en inteligencia artificial, ¿verdad? Para detección de enfermedades cardíacas a partir de una cámara web, ¿verdad? Me mandó su trabajo para que le diera una revisión y todo ese tipo de cosas están pasando hoy, ¿verdad? Con un muchacho que esté caminando por ahí por la calle, ¿verdad? Y esa es la cotidianidad del ecosistema de Costa Rica. Y quizás ese liderazgo que señala lo toma, digamos, Costa Rica porque es el único país de Centroamérica que está en un proceso de elaboración de inteligencia artificial de una estrategia. Justamente de parte del sistema de integración centroamericano, ahora están muy interesados, ¿verdad? Una vez emitida la emisión de la estrategia, para que podamos poder establecer con ellos ese traslado de conocimientos, ¿verdad? Sobre un proceso participativo, pero que también nos ha llevado a nosotros como país, ¿verdad? A tener un papel con OCDE, ¿verdad? Justamente inteligencia artificial es un tema que se va a abordar en la próxima ministerial, ¿verdad? Y Costa Rica está trabajando, digamos, al lado de las grandes economías que tienen desarrollos muchísimo más avanzados, ¿verdad? También uno podría ver a niveles fuera de Latinoamérica, ¿verdad? Quizás Estados Unidos y Canadá tienen un gran desarrollo, ¿verdad? Sobre el desarrollo tanto de capacidades empresariales, también como centros de enseñanza, ¿verdad? Que están muy avanzados tanto en términos de las aplicaciones como el estudio de la inteligencia, el conocimiento más profundo, ¿verdad? Y luego también hay estudios, digamos, y uno no podría omitir, digamos, lo que también está avanzando China en materia de inteligencia artificial, y quizás están muy relacionados ellos con las aplicaciones a los servicios públicos, ¿verdad? El reconocimiento facial, tomando en consideración, ¿verdad?, que es un país altamente poblado, ¿verdad? Este tipo de aplicaciones permite ser más eficientes en los procesos que les brindan a la ciudadanía. Así es, esto que menciona don Orlando es algo interesante porque parece sacado de una película, sí, ¿verdad? Donde viene el gobierno a hacer procesos de mediciones biométricas donde se estudian los movimientos faciales, los gestos faciales de las personas, incluso para determinar futuros crímenes. Eso es algo que ya se está poniendo en práctica y parece sacado de una película. Sí. Pero también bien utilizado, pues potencia enormemente muchos procesos a nivel político, a nivel educativo, a nivel científico, ¿verdad? Que podría ser definitivamente una ventaja para todos nosotros bien utilizados. Algo tan complejo, por ejemplo, ahora que ustedes mencionaban las aplicaciones en salud, ¿verdad? De que el reconocimiento facial favorezca, por ejemplo, detectar a tiempo un evento cerebral, por ejemplo, que en Costa Rica es una de las principales causas de muerte, ¿verdad? Y que se evidencia mucho en la mirada y en las facciones de las personas y a veces no es tan evidente para el ojo humano. Qué importante sería una aplicación como esta entre tantas otras que pueden beneficiar la calidad de vida de la gente.
Sí, aquí yo creo que sí hay que tener, ¿verdad? Es el hecho de cómo facilita ese proceso, ¿verdad? Los diferentes sistemas de inteligencia artificial aplicados, pero no olvidar, ¿verdad? El componente de que debe haber siempre una supervisión humana, ¿verdad? Porque hay una responsabilidad y en el campo de salud muchísimo más, ¿verdad? No se puede decir, porque efectivamente por un patrón, ¿verdad? Se establezca un diagnóstico y dice es que inteligencia artificial me lo dijo, ¿verdad? O sea, hay una responsabilidad, ¿verdad? Claro. Médica, pero sí ayuda, digamos, efectivamente. Y nosotros tenemos conocimiento también de aplicaciones en la zona cafetalera de la zona de Dota, ¿verdad? En donde con diferentes sensores basados en inteligencia artificial, ¿verdad? Ha permitido aumentar la productividad, ha permitido mantener, digamos, el riego adecuado de una planta de café y evitar también el desarrollo de plagas. Entonces, es una cosa que ya sucede, ¿verdad? Como lo señalaba, puede sonar como una película, ¿verdad? Pero es algo que ya está en nuestra realidad, digamos, de país. ¿Desde cuándo está la inteligencia artificial en Costa Rica y cuáles son los usos más generales que se le dan? Bueno, ha estado desde el 2003, ¿verdad? Uno de los líderes ha sido Intel, ¿verdad? También evidentemente IBM, Procter & Gamble, ¿verdad? Han estado históricamente en el proceso, pero hay ejemplos que pueden ser tan cotidianos. Por ejemplo, tuve un estudiante que empezó a desarrollarlo, ¿verdad? En su tienda de ropa, ya tiene una tienda de ropa emprendedora y dijo, bueno, yo quiero proyectar, ¿verdad? Con redes neuronales, qué ropa debería ser yo por época, ¿verdad? En diciembre, para hombre, para mujer, qué se me vende más, qué colores. Entonces empezó a desarrollar un proyecto muy bonito. También en la seguridad social, ¿verdad? La caja empezó a trabajar un proyecto en diabetes, ¿verdad? Que como dice el señor Vega, ¿verdad? No se puede delegar completamente, pero dice, ok, tenemos estos análisis predictivo, estas personas están en riesgo, estas son las que deberíamos hacer más acciones, y eso en qué se traduce, después de tener la información, en básicamente programas en prevención, programas en promoción, áreas que requieren mayor atención, ¿verdad? O inclusive zonas geográficas en concreto, ¿verdad? Sí, no, son muchísimos los beneficios, pero como ustedes dicen, sin olvidar que siempre, pues, el elemento humano siempre será el más importante. Sobre este tema conversamos precisamente con Willy Castro, quien es académico de la Maestría en Tecnología e Innovación Educativa de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Él asegura que los retos que plantea la inteligencia artificial son muchos, sobre todo para las personas profesionales en todas las carreras que deben desarrollar competencias y habilidades para el empleo. Es importante pensar que la inteligencia artificial nos ha puesto retos que ninguna otra tecnología nos había planteado anteriormente. En este sentido, si bien es cierto, la inteligencia artificial podría afectar algunos de los trabajos actuales, también genera nuevas oportunidades de trabajo. Por ejemplo, diseñadores de escuelas, generadores de tráfico de drones, por ejemplo. Eso significa que hay que generar nuevas competencias en los estudiantes, pero también en los docentes. Y eso podría generar a la misma vez brechas importantes. La integración de la tecnología y la inteligencia artificial no es una excepción. Debe generar competencias tanto en el acceso como en el uso y en la apropiación de estas tecnologías si queremos generar entonces también innovación y transformación. Entonces en estas etapas va a ser muy importante generar competencias tanto en el estudiantado como en el profesorado. Es importante también que la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas se vayan integrando en los currículum de todas las disciplinas, para que no sea exclusivo de los que estudian las áreas tecnológicas poder tener estas competencias, sino que el que estudia química, biología, matemáticas, sociología, cualquier profesión, cualquier disciplina, tenga integrada el desarrollo de competencias en inteligencia artificial. No podemos tampoco ocultar que estamos en una sociedad cada vez más tecnificada. Aquí el tema es cómo enfrentamos esa sociedad tecnificada, cómo desarrollamos competencias humanas en las personas para que podamos utilizar la inteligencia artificial de maneras adecuadas y éticas. Interesante también aclarar que la inteligencia artificial se nutre del conocimiento generado por el ser humano. No es como que simplemente a la herramienta le da el chispazo y de repente ya se sabe toda la historia de la humanidad, ¿verdad? O sea, hay conocimiento humano que la alimenta. Sí, yo creo que aquí es importante cuando
de poder identificar, y uno de los principios que promueve la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial es poder conocer, tener una trazabilidad, una explicabilidad de cómo se formó ese algoritmo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente podría ser que nos resulte muy eficiente, ¿verdad?, para un proceso de un resultado, de una toma de decisión, pero que efectivamente nosotros establezcamos, ¿verdad?, que la población beneficiaria de cierto, digamos, subsidio debe cumplir con características A, B y C. Pero puede generarse un algoritmo, ¿verdad?, que solamente considere A y B, ¿verdad?, y sistemáticamente excluya a la población que tiene la característica C. Y si uno no tiene, digamos, claro, cómo se montó, digamos, ese proceso para poder buscar la selección entre muchos datos, ¿verdad?, podrían cometerse ese tipo de errores, ¿verdad?, de sesgos que conllevan, ¿verdad?, una gran responsabilidad, ¿verdad? Entonces, aquí sí es importante, ¿verdad?, el poder entender y que la población esté clara, ¿verdad?, que cuando está al frente de un producto generado por inteligencia artificial, lo reconozca como tal. Yo creo que ese es un factor muy importante, ¿verdad?, porque eso le va a permitir a la persona que recibe, ya sea el insumo o el resultado que está buscando, ¿verdad?, sí, tome la decisión, ¿verdad?, de que efectivamente fue tomado, y uno ya lo puede encontrar en algunas notas de periódico, ¿verdad?, dice generado por inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, eso es importante conocimiento. Pero qué importante es eso, porque es como también la base de la transparencia, ¿verdad?, de que las personas sepan de dónde se generó esa información. Así es, y yo creo que eso es uno de los factores más importantes que tenemos que tomar como nación, y es la parte de ayudar a las personas a entender cómo se utiliza correctamente la inteligencia artificial. Uno de los retos que estamos teniendo en el área educativa es que los estudiantes, los niños pequeños, ya están utilizando la inteligencia artificial. Entonces, es nuestro deber como docentes saber utilizar nosotros correctamente la inteligencia artificial para poder guiar el proceso educativo de los estudiantes. Entonces, ese es uno de los retos y de las cosas más importantes que tenemos que trabajar como nosotros. Sí, ese es un reto importante, es decir, que desarrollen capacidades tecnológicas. De hecho, bueno, Costa Rica está en el lugar número 2 de la TAN en habilidades en programación, por ejemplo, lo destacó el CINDE, pero que a la mano, ¿verdad?, de que desarrollen habilidades tecnológicas, no pierdan la necesidad de desarrollar habilidades muy humanas, ¿verdad? Exacto. Como la socialización, inclusive, ¿verdad? El Banco Mundial planteaba en su informe del año anterior, ¿verdad?, como el pensamiento creativo, el pensamiento analítico, ¿verdad?, son las competencias top para los próximos años, a pesar de que tenemos una evolución en estos temas, ¿verdad? Sí. Entonces, el reto es avanzar como en las dos líneas. Sí, la inteligencia artificial trae un montón de beneficios, pero también tiene muchos retos. El educativo es uno de los tal vez más importantes entre muchos, ¿verdad? De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Ahora vamos a ir a una pausa. Vuelva con una mirada que ya regresamos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que nos interesa a todos y todas, porque de alguna u otra forma pues está presente en cada momento de la vida, beneficia a muchos sectores, ¿verdad?, pero también tiene múltiples retos. Uno de los principales retos de los que se habla, por lo menos en Costa Rica, ¿verdad?, donde la educación es un pilar fundamental, es precisamente qué va a pasar con la inteligencia artificial en los diferentes procesos educativos que experimenta nuestra población. Al respecto, Una Mirada conversó con Óscar Castro Vargas, quien es el coordinador del equipo de formación pedagógica y aprendizaje digital de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Nacional, quien enumeró el proceso de capacitación sobre inteligencia artificial que se lleva a cabo con las personas docentes precisamente en esta universidad, para que utilicen la inteligencia artificial de la mejor manera y puedan aprovecharla en sus clases y con sus estudiantes. La Vicerrectoría de Docencia tomó la decisión de incorporar
la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje desde el momento en que a nivel mundial, producto de la pandemia, se generó un incremento en el uso de la IA, por así decirlo, sobre todo con el ChatGPT. Entonces, la inteligencia artificial para el 2024 se convirtió en una tendencia educativa. Entonces, para lograr que la UNA mantuviera un estándar alto de calidad en los procesos formativos, pues obviamente comenzamos a trabajar en la formación de los docentes. Básicamente, ¿hacia dónde? Primero, hacia lo que es la sensibilización. ¿Por qué? Porque necesitamos sensibilizar a los docentes en el uso adecuado de la IA, en el uso ético de la IA. Eso también, ¿por qué? Porque nuestros estudiantes la están utilizando en su proceso de construcción de conocimiento. Entonces, para ir en un mano a mano con los estudiantes, nosotros desde la Vicerrectoría de Docencia comenzamos a generar cierto tipo de webinarios con expertos internacionales, por ejemplo el doctor César Pollatos de España, que nos ha acompañado varias veces para formar primero al equipo propio de la Vicerrectoría de Docencia para que nosotros seamos capaces de generar pautas para la formación de nuestros docentes. Hoy día hemos desarrollado acciones, por ejemplo, tenemos un primer curso de introducción a la docencia, de introducción a la inteligencia artificial en la docencia, donde los docentes circulan por las bases éticas del uso de la inteligencia artificial en la docencia o en la educación superior y luego comienzan a generar acciones ya ahora sí más prácticas de cómo utilizar un ChatGPT u otras plataformas, ¿verdad? Otras herramientas para generar sus propios recursos. Seguido a esto, también por orden del Consejo Universitario, la Vicerrectoría se tomó el trabajo de crear la primera normativa relacionada con el uso de la IA en los procesos educativos. Esta salió en enero de este año, en el 2024, y comenzó a regir por 6 meses para el primer ciclo. Sin embargo, ya para el segundo ciclo, volvimos a hacer una actualización de esas orientaciones pedagógicas para el uso de la IA en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero aquí integramos a lo que es nuestra comunidad de aprendizaje en inteligencia artificial. Muy bien, es un tema que ha venido como generando ruido, ¿verdad? El tema educativo, la aplicación. ¿Cómo se está aplicando la inteligencia artificial en los procesos educativos del país? Muy bien, la inteligencia artificial ha venido a ser un proceso completamente disruptivo dentro de la que es la educación y hay 4 grandes áreas en donde se logra identificar el uso de la misma. La parte de automatización, que es básicamente la parte donde se califica, donde se le brinda retroalimentación de manera inmediata y directa al estudiante. Un área importantísima que se está desarrollando incluso dentro de otras áreas es el análisis de datos. ¿Y por qué el análisis de datos es tan importante? Porque permite tomar decisiones informadas a la industria. Y esto no deja de lado el sector educativo. Los asistentes virtuales, que es lo que estamos viendo mucho en la parte comercial también, donde están los chatbots, pero a nivel educativo permite también personalizar el aprendizaje, que es sumamente importante. Y el área más grande que yo logro identificar es la parte generativa, donde se generan los recursos, los contenidos, y que permite agilizar mucho el área de la docencia. Y sobre esa parte generativa yo creo que es importante, digamos, ver la oportunidad que tienen los sistemas educativos para poder enseñar de manera diferente a esta nueva población, ¿verdad? Porque probablemente en una clase la enseñanza, no sé, de cómo funciona el sistema digestivo, ¿verdad? Utilizando algún tipo de algoritmo y que sea más, digamos, intuitivo para el estudiante, puede resultar muchísimo más eficiente, ¿verdad?, que utilizar el método tradicional, ¿verdad? En eso, en la parte de que se pueden generar oportunidades de calidad educativa, ¿verdad? Pero también otro elemento que adicionaría yo es el hecho de aquellas plataformas que generan un acompañamiento también personalizado para los estudiantes, ¿verdad?
justamente, y eso rompe un poco la reducción de la brecha digital, ¿verdad? Porque usted ahorita hay plataformas de aprendizaje de idiomas, ¿verdad?, que están basados en sistemas de inteligencia artificial en el que usted puede ir avanzando, ¿verdad?, y aprendiendo a su propio ritmo, ¿verdad?, que muy probablemente van más allá y hacen correcciones de la forma como usted genera la pronunciación, ¿verdad? O sea, ese elemento también es un elemento que trata de reducir esas brechas que pueden existir para una persona que deba de asistir a un centro educativo, digamos, tradicional. Y también, bueno, se ha avanzado muchísimo en democratizar los recursos y que sean más fáciles de realizar, ¿verdad? Por ejemplo, ya algunas personas que no son formadas en diseño pueden hacer algunos diseños asistidas por este tipo de herramientas. De hecho, por ejemplo, también se pueden hacer clones de voz, clones de video, clones de personas, ¿verdad? Que algunas mejores que otras, pero en 5 minutos, ¿verdad? Y bueno, también muy positivo que en Costa Rica se han empezado a desarrollar programas formativos, desde cursos inclusive que da la UNA, ¿verdad?, de la parte de ciencia de datos, que una de las líneas es también el tema de las redes neuronales, ¿verdad? También tenemos recién sacada al horno una maestría en el TEC, que es la de computación, pero tiene un enfoque también, sacaron una línea en inteligencia artificial para realizar procesos de investigación, y también hay una especialidad en el TEC en inteligencia artificial aplicada al sector empresarial. Todo tiene un lado bueno, un lado no tan bueno, un lado amable. ¿Cuáles serían, digamos, en resumen, porque es un tema seguro para otro programa, los beneficios que nos deja la inteligencia artificial en los procesos educativos? Bueno, definitivamente es una herramienta que viene a generar una eficiencia en la manera en que se genera la educación, en la que se generan los contenidos, y que permite que se personalice el aprendizaje dependiendo del contexto y dependiendo de las necesidades del estudiantado. Entonces, esto hace que los procesos educativos sean muchísimo más eficientes, y que algo que nos tomaba como docentes horas hacer, en cuanto a planeamiento, en cuanto a contenidos, en cuanto a innovación, nos toma ahora muchísimo menos tiempo, y eso deja también la posibilidad de que el docente trabaje uno a uno con los estudiantes que así lo necesitan. Entonces se hace también una diferenciación dentro del aula basado también en estas tecnologías emergentes. Y también pues tenemos el lado no tan bueno, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales riesgos a los que nos exponemos actualmente? Porque, por supuesto, pues esto en tecnología siempre hay una mejora constante, ¿verdad? Que se enfrenta en el plano educativo con el tema de la aplicación de la inteligencia artificial. Quizás aquí sería de señalar, ¿verdad?, es que la inteligencia puede ser un medio, pero no un fin en sí mismo, porque yo creo que ese es un riesgo que se corre, ¿verdad? Como hay una tarea y entonces uno escucha historias de docentes, ¿verdad? Y tengo aquí el bloque de ChatGPT, ¿verdad? Y que todos pusieron las mismas respuestas, ¿verdad? Sí. Y creo que, digamos, se debe de tener ese acompañamiento, ¿verdad? Y cuando son de ese diseñamiento, bueno, de que usted puede encontrar una herramienta para hacer más eficiente su búsqueda, ¿verdad? Pero no puede ser, digamos, el sustituto para tener. Y ahí creo que es el desafío, ¿verdad?, que conlleva el proceso educativo de cómo poder generar ese pensamiento crítico, tomando en consideración ahora que es una tecnología que es de fácil acceso, como señalaba, hay una democratización de uso, ¿verdad? Pero indicar que no debe ser un fin en sí mismo, ¿verdad?, sino es un medio para poder facilitar el proceso de aprendizaje. Ahora, esto también tiene otro gran reto, que es el tema de la brecha digital, que es algo pues que no solo Costa Rica, en todo el mundo luchamos contra esto, ¿verdad? Unas naciones pues con índices mayores que otras, pero no deja de ser preocupante, porque esa brecha digital lo que hace es que va dejando gente en el camino. Como país, o sea, ¿cómo enfrentamos esto para tratar de que nadie se nos quede, ¿verdad?, en este tema, en el tema general de las herramientas digitales y bueno, en el tema de la inteligencia artificial, que es el que nos compete hoy? Sí, quizás aquí se podría ver como dos grandes desafíos que tenemos como país. Uno es con el desarrollo de los habilitantes que pueden permitir la generación de más capacidades en relación con inteligencia artificial.
Y entonces estás hablando acá de redes de 5G, tener mejores conectividad, ¿verdad? Que eso es un desafío que justamente tiene que ver con el proceso, digamos, de esos habilitantes digitales para la infraestructura. Y el otro tiene que ver con el desafío que tiene con la población, ¿verdad? Porque si bien nos señala, Costa Rica sale muy bien con ese desarrollo de capacidades y demás, es importante entender los diferentes tipos de poblaciones que tenemos, ¿verdad? Y poder tener ese nivel de discernimiento, ¿verdad? De que efectivamente, aunque usted pueda escuchar, ¿verdad? Y es mirar la voz, es el video, podría ser que realmente no es, ¿verdad? Entonces, aquí es la importancia, ¿verdad? En el caso, digamos, de tener la estrategia, ¿verdad? Es con un fin de que no debe hacer daño al ser humano. Entonces, yo creo que eso como objetivo de política pública país es un elemento esencial, ¿verdad? Porque justamente eso marca una gran diferencia, ¿verdad? En el hecho de por qué efectivamente la población debe estar informada, debe estar generando esas capacidades y efectivamente es un proceso que permite reducir brecha. Y en el tema que mencionó Alan brevemente, pero quiero que por favor profundice, pues el tema también de la exposición que puede haber de las personas que no estén bien informadas a que herramientas como la inteligencia artificial sean usadas para la criminalidad o para sacar provecho indebido de las personas. Sí, eso también es un tema, ¿verdad? Un reto y sobre todo espacios educativos me lo han preguntado bastante, ¿verdad? Yo lo explico que para mí el tema en términos generales de la inteligencia artificial, ¿verdad? Es similar a cualquier otra herramienta. Por ejemplo, un cuchillo. Un cuchillo sirve para, por ejemplo, en el desayuno, usted cortar el pan, darle, ¿verdad?, el desayuno a su familia. Pero también el cuchillo puede servir para muchas cosas, ¿verdad? Sí. Y se ha utilizado para hacer daño a las personas, ¿verdad? Entonces, así cuando se crean muchas herramientas, no siempre se piensa qué uso se le puede dar, ¿verdad? Entonces, siempre existen riesgos, cosas que no son las adecuadas, ¿verdad? Pero volviendo al ejemplo de un cuchillo, ¿verdad? O lo que puede ser un machete, ¿verdad? Básicamente no fue lo que se pensó originalmente, ¿verdad? Pero hay una intencionalidad de la gente, una ética y un uso que ese se tiene que trabajar bastante. Sí, de ahí la importancia, como ustedes decían, de educar a la población en general sobre todos esos temas asociados con algo como la inteligencia artificial para que la gente se cuide también, ¿verdad? Porque hay gente que realmente se expone todavía, hay gente que se expone con el tema de claves, ahora que usted decía, ¿verdad? La clonación de voz, de imagen, o sea, hay que tener de verdad muchísimo cuidado, porque así como la herramienta tiene múltiples beneficios, también en el tema de la protección de datos o de las personas, también se las trae. Así es, y yo creo que mucho se habla de la brecha digital, pero también es necesario hablar de la brecha generacional. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando la tecnología, pues nosotros tenemos que buscar mantenernos al corte con esta tecnología. Entonces, en un estudio que acabo de finalizar, pues indica que los millennials son los que están utilizando más esta inteligencia artificial, a pesar de que uno pensaría que son los más chicos los que vienen creciendo, los llamados nativos digitales, los que están utilizando más. Pero sin embargo, son las personas millennials las que están utilizando con mayor fuerza estas tecnologías emergentes. Pero ¿qué pasa con las generaciones anteriores? Entonces, hablamos de brecha digital, pero necesitamos también acortar esa brecha generacional y esto pues básicamente se logra a través de la enseñanza, a través de, ¿verdad?, de enseñar a la gente cómo utilizar y a perderle el miedo a las tecnologías emergentes, de manera tal que se pueda utilizar correctamente la protección de datos y los recursos y contenidos generados a través de la inteligencia artificial. Ahora, hay vacíos también en la legislación nacional. Pues estas cosas surgen y, como ustedes dicen, ¿verdad?, se desarrollan tan rápidamente que es imposible como llevarles, ¿verdad?, el paso. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo para blindarnos desde el punto de vista de normativa y legislación? Bueno, nosotros desde el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones estamos en la mayor apertura de dar ese acompañamiento a los y las legisladores, ¿verdad?, por los esfuerzos que consideren oportunos y pertinentes, ¿verdad?, para el desarrollo de la inteligencia artificial. Con la emisión de la estrategia, ¿verdad?, que busca la promoción del uso, vemos con valor
de que quizás la discusión legislativa debe estar en la generación de los incentivos, ¿verdad? Para promover esa innovación en investigación y en desarrollo, ¿verdad? Y en el marco, digamos, normativo, que podría ser como regulatorio, invitaríamos, ¿verdad?, que efectivamente puedan quizás revisar la legislación europea, que es la legislación que, digamos, se puede decir un poco más avanzada, pero bueno, ahí puede haber una discusión de que si es necesario legislar o no ciertos temas, pero sí creería con valor, ¿verdad?, que se lleve el nivel de una discusión, ¿verdad?, en donde podamos crear las condiciones habilitantes para promover más, y no solamente del sector industria, desde el sector educativo, sino de toda esa población, como señalaba, esa brecha generacional, ¿verdad?, para ver que es un tema para todos. Sí, la alfabetización también, ¿verdad? Digital y demás. O sea, es mucho lo que hay que hacer, pero me quedo con lo que dijo Alan. Costa Rica está en punta en muchos de los indicadores que usted mencionó. O sea, tenemos un gran potencial como país para sacar provecho de estas herramientas emergentes. Sí, totalmente. De acuerdo, inclusive de la mano de lo que dice la compañera en su investigación, ¿verdad? También el índice latinoamericano plantea que en penetración de uso de tecnologías de inteligencia artificial en la población laboralmente activa, ¿verdad?, Costa Rica destaca, ¿verdad? Entonces, un poco lo que menciona la compañera, ¿verdad? Entonces, siguiendo un poco lo que decía el señor viceministro, en buena hora se va a dar ese lanzamiento país, ¿verdad?, de la estrategia de inteligencia artificial, y esas leyes en principio deberían acompañar o fortalecer esa estrategia para lograr cosas como mayor velocidad de descarga, implementación de la 5G, cobertura de redes móviles, ¿verdad?, hogares con internet y con internet en calidad, que uno no esté en Limón y se le caiga, que no se le esté en Talamanca, ¿verdad?, que no esté en la zona norte y no tenga, ¿verdad? Entonces hay como 3 bloques. Uno, disponibilidad de los datos se tienen que universalizar, ¿verdad?, y las instituciones públicas tienen que tenerlo más disponible, ¿verdad?, para que eso se pueda investigar y se pueda tener mayor trazabilidad. Por otro lado, el desarrollo de talento humano, que creo que en Costa Rica hay todo el potencial para desarrollarlo, independientemente del sector que usted venga, porque parte de los puntos de estos índices regionales es que, a pesar de que Costa Rica no lidera la región de las Américas en profesionales STEM, a pesar de eso ha destacado porque la gente tiene interés en formarse, ¿verdad? Entonces, al final es un poco disponibilidad de los datos, talento humano e infraestructura, como mencionaba el señor viceministro. Sí, en realidad pues es un tema bien interesante, como cualquier otro que tenga que ver con, ¿verdad?, con el desarrollo tecnológico, y como país pues tenemos todas las ganas, pues decirlo de alguna forma, para sacar este tema adelante, y como ustedes dicen, tal vez no tenemos tantos profesionales, pero definitivamente la gente quiere ser parte de esto por estos números que hemos compartido. Sí, no, y justamente parte de lo que se está desarrollando desde el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, el desarrollo es de una política, en este caso, en esta materia, que resulte ser de Estado y no solamente de gobierno. Entonces, estamos hablando que es una política que tiene una vigencia de 4 años, evidentemente va a continuar, y probablemente 4 años va a ser largo plazo para efectos de inteligencia artificial, pero queda marcada la ruta, ¿verdad?, para que efectivamente, independientemente de la persona que esté en los puestos de toma de decisiones, ¿verdad?, tenga, y esto es un producto, ¿verdad?, que es un proceso colaborativo de parte del sector privado, la academia, ¿verdad? Y es que justamente así es que se deben de construir las políticas, porque bien, la emisión es importante, ¿verdad? Y probablemente en el índice nos va a dar un punto adicional, pero lo importante y el gran desafío es la ejecución de las acciones que ponemos como país. Claro, aquí lo más importante es esa colaboración de todas las partes, porque al final lo que queremos es que la población en general saque el mayor provecho de estas y cualquier otra tecnología emergente que haya, porque se traduce en bienestar para el país, en bienestar para la gente y para su calidad de vida. Muchas gracias a ustedes por estar en este programa tan interesante y a ustedes por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que pueden buscar más información sobre este y otros temas de Una Mirada en www.unacomunica.una.ac.cr. También nos puede ubicar en nuestros perfiles de Facebook, de Instagram, de YouTube, de X, para que busquen más información sobre el quehacer de la Universidad Nacional y sobre estos temas. Les esperamos la próxima semana aquí en Una Mirada. Hasta pronto.